Estimados colegas, vuelvo ya, hace tiempo que no he hecho ningún vídeo, vuelvo de nuevo a intentar cerrar el libro y el seminario este. He estado leyendo y repasando la primera mitad del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, donde Lacan ataca frontalmente la diferencia entre el discurso psicoanalítico y el discurso universitario, fundamentalmente, para era un momento que por lo visto había una dificultad de que intentaban colocar al psicoanálisis bajo la égida del discurso de la universidad o bajo la égida científica. Cosa que ahora sería al revés, ahora lo expulsan. Pero bueno. Y ahí Lacan tiene bastantes dificultades para explicar bien la verdad. El concepto de goce está muy bien, porque lo que hace es introducir el goce en el saber del inconsciente y poner al inconsciente como sin sujeto, sin saber quién habla y un saber que en el fondo es goce y que en el fondo es el goce del otro. Con lo cual se entiende mejor la psicosis cuando ese saber del otro te invade. Es así de simple. Con lo cual, en ese momento ya tenemos la doctrina de que se ha muerto el sujeto porque el S1 no le representa y no tenemos la función fálica que haga de barrera. Hay una dificultad fuerte porque, bueno, el saber, antes parece que hay un goce que está ahí, más allá de no se sabe qué, y cuando se hace el rasgunario, es decir, la mínima expresión de significante, automáticamente es un medio de goce. Y ahí introducirlo ya lo simbólico, como lo había introducido desde el seminario 9, la identificación. Pero ahí hay una dificultad a resolver, que es la diferencia entre el registro simbólico y el registro del inconsciente. Dificultad que de momento en RSI todavía no resuelve. Hasta el Santón no se puede intentar resolver eso, y de hecho lo intentó en el seminario 24. Seminario fallido, pero en el que no consigue separar bien el registro simbólico del registro del inconsciente o del saber del inconsciente. Hay mucha dificultad en eso, pero lo que ha conseguido es poner goce en el saber. No solamente goce en la pulsión, en el sentido freudiano, en su S1, por decirlo de alguna manera, donde ahí en el seminario 17 tiene una dificultad potente. ¿Por qué? Porque estructura el discurso, lo estructura muy bien, es decir, fuera del discurso no hay nada, es decir, no se organiza nada, y separa bien, intenta separar los discursos psicoanalítico del discurso del psicoanálisis, pero que es el discurso del analista. Yo no sé si es lo mismo, yo creo que el discurso del psicoanálisis es una cosa, el discurso analista es otro. Pero bueno, como dice que hay psicoanálisis y hay analista, bueno, ahí lo cierra de esta manera Lacan. Yo creo que hay que volverlo a abrir, pero de momento lo dejamos ahí. ¿Qué pasa si introducimos lo fusi? El goce, ningún problema, el S1 automáticamente nos resuelve la letra fusi, el goce fusi nos resuelve el problema de la variable numérica. Nos quita la variable numérica con la letra, el significante. Pero entonces, si el significante introduce goce, porque se escribe desde lo real, no desde el cuerpo, otra diferencia con Freud, no es desde lo real. En Freud es desde lo real del cuerpo, pero sería de lo real del cuerpo. En ese sentido, no es excesivamente contradictorio, pero tiene su punto de contradicción. Porque todavía no hay cuerpo. Es decir, ese es el problema. El cuerpo se tiene que construir. Con lo cual, el problema que nos genera el introducir la letra como soporte del goce es decir, entonces un significante que no esté electrificado no transporta goce. O sea, si no tiene rasgos unarios, no es medio de goce. Es importantísimo. Porque entonces se entiende más porque cuando habla de la lógica alética, del cesa o no cesa, deja de cesar, de escribirse, no dice de marcarse, dice escribirse. Claro, depende de qué concepto de escritura tengamos, más restrictivo o menos restrictivo, pero si es escritura con letras, ¿con qué letras se escribe? Entonces, ¿el significante está más allá del lenguaje? Parece que no.
De la lengua se puede discutir, pero del lenguaje no. Con lo cual, no está del lado de la palabra tampoco, porque los discursos dejan bien claro que son sin palabras. Son discursos, son estructuras discursivas, no discursos enunciados directamente. Todos los discursos enunciados se van a basar en ellos. Entonces ahí nos deja este segundo problema, pero lo FUSI lo que nos permite es quitar variables numéricas, es decir, sacar contabilidades de goce vía numérica, vía científica, por decirlo de alguna manera, vía la teoría de la medida, que van a pasar por la letra. Y es la letra la que contabiliza el goce, que es lo que ya había dicho en radiofonía, con el giro, le Bribón, ¿vale? En ese sentido nos queda bien. Entonces nos resuelve bastante más claramente. Ahora, cuando vamos al saber, nos encontramos exactamente con lo mismo. Entonces, cuidado, ¿ese significante que se ha escrito transporta verdad? ¿Sí o no? Pues ni sí ni no. Porque si transporta verdad, estamos en la verdad empírica de la ciencia. Si no transporta verdad, dejamos a lo real ahí absolutamente suelto en qué verdad nos vamos a dejar. De momento. Con lo cual, lo que transporta es una verdad que en el fondo no es verdadera. Esta es una trampa tremenda en psicoanálisis. Porque la verdadera verdad es que no se puede escribir la relación sexual. Luego, si se escribe todo lo demás, todo eso otro que se escribe, ¿qué es? Medio verdadero. Y es la primera definición de verdad que yo os propongo que sea medio verdadero. Pero claro, luego pasa la segunda parte. Que es, si en la verdad es un hecho de discurso, más, cosa que la política nos lo dice claramente. No hay verdad empírica, creo que ya lo he dicho antes, que cuestione la verdad del relato político. Es así. Y lo estamos viviendo actualmente a tope. Por eso Lacan sale en ese momento en RSI, sale a decir a los revolucionarios, cuidado con lo que estáis haciendo. Entonces, si es un hecho de discurso, necesitamos una función verdad. Entonces, si la basamos única y exclusivamente en el goce que ha transportado las letras FUSI de la significante, es una verdad medio verdadera, pero para poderla decir hay que pasar por el discurso, y ahí es donde nos quedaría una verdad más ligada a lo real. Y hay que tener cuidado porque lo que importa de lo real es el síntoma, no la verdad. No sientes tanto la verdad, sino el síntoma, lo que no funciona en lo real. Entonces, en cambio, la verdad, ¿qué es? Un hecho de discurso. Entonces, ¿qué hace? Redobla en los discursos el lugar, lo coloca debajo de la gente, y entonces es verdad porque está ahí. Luego, la verdad de discurso iba, efecto de verdad, es un efecto de verdad. Entonces ahí tenemos dos niveles de la verdad articulándose entre ellos. Y aquí resumo mucho el texto del libro, en los cuales, gracias a los S2s, gracias a los S1s o gracias al álgebra que él propone y a los movimientos en el discurso, depende del discurso que se haga, qué ocupa el lugar de la verdad. Y eso es lo que escribe en el seminario 17. El lugar de la verdad, como lugarteniente de lo real, y yo digo que es como lugarteniente, he propuesto de lo imposible, porque lo que se escribe es sobre lo imposible, es lo que no se puede escribir. Se escribe un lugarteniente de lo que no se puede escribir, que es la relación sexual. Vaya, si no se puede escribir eso, se escriben todo, si queréis decirlo así, subverdades. Entonces, articulados en un discurso, es decir, enganchadas con la palabra, donde Lacan dice en otros momentos sobre la histeria, el momento en el que la verdad se une a la palabra, cuando la palabra pasa por el discurso, se estructura con esos discursos. Si no es una palabra vacía, es una palabra tonta, no es una palabra que no sirve de nada. Sin discurso no hay nada.
Entonces, ahí tenemos una articulación doble del concepto de verdad que Lacan no acaba de pulir bien, pero yo creo que está mejor apuntada así, porque entonces se basa en la verdad de los significantes, en la parte semi-verdadera de los significantes, pero además en un efecto, en una estructura discursiva que tiene su lugar de verdad. Y eso es fundamental. Igual que hay un lugar de la producción, hay un lugar de la verdad. Ya la verdad no es tan simple como lo que el otro ha dicho. Como había dicho en el seminario 14, en el cual la verdad era verdadera, en principio, lo dicho, por el simple hecho de ser dicho. No, la cosa ya es más sutil. Es decir, es un hecho de discurso y es un lugar, lo que está ocupando el lugar de la verdad, y pone ejemplos. El salto siguiente, esto nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, los aspectos autistas, que ya los explicaré el año que viene, cuando explique RSI. Con Fusi nos es mucho más fácil entender la media verdad. La página 177. ¿Por qué? Porque ya está bien. Ya es empírico y no lo es. Con lo cual no era empírico sí, o empírico no. No desamarra nunca Lacan las cosas dejándolas en el aire. En cambio, con Fusi todavía nos es mucho más fácil resolver otro problema, que es el que planteó en la página 178, que es el problema del objeto A. Recuerdo que si el objeto A era un subrecubrimiento finito, que es importantísimo, finito, del espacio del otro, del goce del otro, ¿vale? Pero era un subrecubrimiento que fuera, de un recubrimiento que podía ser infinito, que siempre existe normalmente, pero el finito no está asegurado a menos de que el conjunto sea compacto, por eso Lacan lo pone al revés, te fuerza que sea compacto para asegurarse el subrecubrimiento finito. Pero el problema es que era todo lo otro. No se podía llevar una parte. Yo creo que ya lo he trabajado también, no se podía llevarse la parte de yo te mutilo, el trozo. ¿Vale? Que es lo que es lo fundamental, que el objeto se reduzca. O sea, para un niño pequeño, el objeto a veces, al principio, prácticamente es todo lo otro. Y justamente tiene que irlo reduciendo. Ese es el trabajo del inconsciente, lo que explica, de la termodinámica y tal cual. El trabajo del inconsciente, que es ir extrayendo el objeto, produciéndolo, pero una vez producido, recortarlo en el otro. Y si es posible, unirlo al menos phi. Porque claro, si no se une al menos phi, si el objeto que se recorta es un plus de goce ante el objeto A pérdida primera, porque eso es lo que explica con la termodinámica como puede en el seminario 17, entonces resulta que se va más, a más, a más, a más, y eso es la hipomanía y la manía. Es decir, lo que hace de retroalimentación negativa que dicen los electrónicos, es decir, lo que estabiliza el sistema porque le mete una negativización, no una negación, una negativización. El menos phi no es negar el phi, cuidado, ¿eh? El menos phi es la negativización del phi. Esto es una magnitud negativa, no un negar una proposición. Entonces, lo que hace es estabilizar el sistema y unirlo, ¿de acuerdo? Cuando eso no ocurre, sea melancólicos también, y al final no hay manera de parar ese goce. Y en algunos trastornos de espectro autista de adultos pasó lo mismo. Pero ya explicaré por qué. Porque el objeto está muy cercano y muy parecido a veces a los melancólicos, pero es distinto. Entonces, ahí, tal como lo planteo yo, ¿qué significa llevarse una parte? Si cada punto del otro está construido con significantes y está construido a punto, con un punto por representar lo que uno quiere, ¿no? Pues
en este caso significantes, está construido con letras, pero cada letra es fusi, es decir, parte sí, es semiverdadera. Entonces, aunque lo cojas entero, estás llevando un trozo en su recubrimiento, porque cada punto, como los colores, tiene parte que sí y parte que no. ¿Vale? Y eso tiene una gran importancia. Vale. Fijaros que definir el discurso psicoanalítico como falso e irrefutable es lo que viene aquí, es decir, no transmite ninguna verdad. Y es irrefutable porque no se puede encontrar una manera de refutarle a nadie lo que ha construido. El discurso psicoanalítico hace otra cosa, que es el trabajo analítico, la elaboración, etc, etc, etc. Ahora nos falta, página 180, la tercera nivel de la verdad, que es cuando añadimos al predicado cesa no cesa, que es un modalizador, porque el predicado real sería escribir, es el predicado intencional, cesa no cesa es un modalizador, que se inventa Lacan. Estamos en lógica modal ahí todavía. Si se aplica sobre significantes fuzzy, entonces lo que nos encontramos es que nos falta el predicado verdad. Pero el predicado verdad introduce, si lo hacemos también fuzzy, es decir, esto es casi verdadero, poco verdadero, muy verdadero. Eso en el discurso de los sujetos está, sobre todo en las rememorizaciones de traumas a veces, sobre todo en la histeria, se escucha muy bien, o en las afectivas, sobre todo más en las mujeres que en los hombres. Los hombres, en general, son más afirmativos en ese sentido. O hacen una duda corrosiva, más obsesiva a veces, en lo cual es sí y no, sí y no, sí y no, que eso no es la Verneina, no es sí y no. No es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, ahí nos encontramos con la dificultad de, y la posibilidad de dejarlo mejor, de construir las subjetivizaciones, las significaciones. Ya no estamos al nivel simple del discurso, de primero de lo que se escribe, luego construcción del discurso, el lugar del discurso donde están, sino que en las significaciones estamos pasando ya al acto de significar, en particular, lo fálico, la verdad subjetiva. Añadirle el predicado verdad introduce, si es fusi, otro decir a medias, otra verdad a medias. Se articula con la primera que se escribe, con la segunda que se estructura como lugar en el discurso y la tercera que es la del discurso mismo y de la significación. Hay la articulación de las tres verdades. Yo creo que es lo que hace tan complicado el concepto de verdad en Lacan. ¿Por qué? Porque no hay una verdad sola. Y esto es lo fundamental que yo quiero transmitiros después de leer, de haber escrito el texto, que bueno, ha quedado un poco antiguo, más el esfuerzo que he hecho de releer el seminario 17, más el esfuerzo que estoy haciendo de leer para el próximo año el seminario en RSI, donde plantearé la topología no como la han planteado los topólogos, sino como Lacan la quería, que es una topología modificada por el discurso psicoanalítico, es decir, aplicada o extraída más que aplicada desde el discurso psicoanalítico. No se trata de hacer topología matemática, no se trata de buscar las superficies que no hacen falta, ya Lacan ya las encontró, ya las puso en RSI, no hace falta buscar cosas raras, no hay que hacer ni topología científica ni mística, cada uno ya entenderá bien. Entonces, ese predicado verdad permite que si es subjetivo, el sujeto pueda cambiarlo. Porque la de hecho de discurso, vale,
Cambiamos de discurso y se puede modificar. La que se escribió es así, inmodificable. Con eso hay que trabajar. En cambio, la subjetiva está más en juego, que es la que, en el fondo, de entrada descubre Freud, ¿no? Que si se hace consciente lo inconsciente, una subjetivización nueva, en el fondo, el sujeto mejorado. Esta es la más simple, ¿no? Y entonces, fijaros lo lejanos que quedamos de la verdad, de la significación, de la ciencia, la teórica, y sobre todo de la verdad empírica, que sí, porque la de la ciencia se basa en todos los cálculos que queráis, las teorías, pero los datos son verdades empíricas. Y además, dejar la cuestión Fusi, lo que no queda, que ya está también en Lacan, en lo que no se puede escribir, nos explica mucho mejor la función del superyo. Esto es lo que os explico en la página 183. No he seguido exactamente la tesis del libro directamente. Página 183. ¿Por qué? Porque el superyo es imperativo de goce. Lo que pide es que escribas la relación sexual, que la escribas. Por eso empuja, y empuja, y empuja, y empuja. Y estamos en un momento social en el que el superyo está disparado. Que la gente trabaje más, que cobre menos, que goce más, que tenga la sexualidad más bestia, de todo. Coger el dinero, robar a los otros, quitar, por ejemplo, llevarse a Groenlandia, en fin, yo quiero Ucrania, en fin, no pueden pararse. El discurso capitalista ahora está dominado por el superyo, ¿vale? Lo que pasa es que el superyo te hace una pequeña trampa, y es que a veces prohíbe al goce que él mismo empuja. Es un poco una lógica que en el psicoanálisis está mucho y que Lacan siempre utiliza, ¿no? Ahí donde se empuja para un lado, dice, por ejemplo, se empuja hacia la madre, pues la madre es el lugar de todas las prohibiciones. Es decir, el superior te empuja a la madre, como dice Lacan, dice, hasta nueva orden, los elementos eróticos de la mujer son los de la madre, y justamente son los que no puede ser. Esa es la trampa edípica de la que si no sales, te puedes estar toda la vida analizando, ¿vale? Bueno, pues el superyo tiene esta cuestión, que es, en tanto es el significante sobrante que no puede encontrar goce, en lugar de realizar su goce en el cuerpo, al mismo tiempo te está exigiendo que escribas una relación sexual que no se puede. Y al mismo tiempo, no es tanto que te lo prohíba, es que pone una prohibición donde hay un imposible. Por eso indicaba yo antes que la verdad, me gusta el término, que sea el lugarteniente de lo imposible. Vale, de lo real si queréis, pero en forma de imposible. Se podría seguir hablando más del tema, pero creo que es la cuestión de que leáis e intentar aplicarlo a vuestros casos. Estas paradojas, sobre todo. ¿Eh? Porque si no llega un momento que se puede hacer una lectura de Lacan teóricamente pura, no amarrada en lo real, o simplemente, en los casos, o resulta que al final lo que se hace es meterse el caso en la teoría a patadas como sea. Normalmente forzando el caso y normalmente falseando o no entendiendo bien la doctrina, con lo cual nos encontramos siempre con el mismo problema. Es decir, haced ese esfuerzo de ver siempre la cara imposible con la que el sujeto se enfrenta y marcárselo. Eso que Lacan llamaba hacérselo sentir. Fijaros la definición, con eso termino,
que da de una interpretación, el seminario 17. La definición que da es que la interpretación va ahí, en medio de ese saber del inconsciente, pero un saber que se presenta como verdadero. No que es verdadero. Él lo ha dicho desde el principio, ya lo dice en Ancor también. El significante es tonto y no sabe nada. Es un saber, es una articulación. Exactamente igual que el juego del ajedrez. El juego del ajedrez no sabe nada, pero sabe articularse entre él. Si luego después tú eso lo quieres utilizar como modelo para una guerra, para una estrategia, es cosa tuya, pero ya es hacer un modelo de eso. Pero él, del ajedrez, ¿de qué sabe? De nada. Cámbiale el nombre a las fichas para que no tengan sentido, que es lo que hacen los ordenadores, y es un juego, es un saber. Luego, la interpretación va ahí en el medio del discurso del sujeto, donde el saber se presenta como verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir que el saber se presente como verdadero? Ahí es un hecho de discurso. Está bajo la gente en el lugar de la verdad. Y eso tiene efecto a posteriori sobre las subjetivizaciones que el sujeto ha hecho. De ahí que después de una interpretación de este tipo, muchas veces, durante bastantes sesiones, el sujeto empieza a reconstruir y rehistorificar parte de su vida gracias a ese hecho y cambio de discurso del saber, rehistorifica. No es que cambie la historia, la rehistorifica. Porque la historia es una historificación, es decir, significación tras otra, colocadas de una manera determinada en un toro, si es posible, como Lacan lo plantea, pero en ningún momento es verdadera. Por eso, cuesta tanto a los científicos entender por qué un psicoanalista a lo mejor diría una cosa a un sujeto y otro le va a decir otra. No debe ser muy distinta, debe ir a tocar lo mismo, pero depende de con quién te analices. Saldrás de una manera, saldrás de otra. Porque tal como presente la interpretación de ese saber como verdadero, presentándolo como verdadero, de ese saber que Lacan ahí vacila a veces, porque a veces le coloca un sujeto al saber, el efecto de transferencia viene posteriori, es bastante más complicado. Es el saber del analista, que lo intentó escribir, el saber del inconsciente del sujeto, no es lo mismo. Lo internacional llegó un momento que dijo, no, el saber hay único y el que vale es el saber del inconsciente del analista. Y si le dice algo, eso es verdadero porque él lo ha pensado. Semejantes barbaridades se han dicho sobre el psicoanálisis que es tremendo. Es un tema muy vidrioso. Pero no podemos trabajarlo todo. En cualquier caso, darse cuenta de este hecho, de que hay que apuntar ahí, no al saber del discurso, sino a la significación. Ahí, como mucho, lo que se hace es un marcaje de decir, usted lo significó así. Bueno, usted no significó así. Como diciéndole, no tiene por qué significarse así. Es decir, marcarle su significación es medio verdadera. No falsa, medio verdadera. Que es distinto. Puede ayudar a levantar el saber en lugar de la verdad en el discurso y se coloca y se ponga otro significante ahí. Pero siempre teniendo en cuenta que eso a la ciencia la vuelve locos, porque la ciencia es, si un médico te dice una cosa y otro te dice otra, o un ingeniero te dice una cosa y otro te dice otra, uno de los dos está equivocado. Pues no, en psicoanálisis no. Hay diferentes maneras de intervenir sobre lo mismo, con efectos curativos, vamos a decirlo así, distintos. Lo dejo aquí.